Nos metemos ahora en otros temas de actualidad. Es momento de recibir al presidente del Instituto Nacional del Cooperativismo, a Martín Fernández, para hablar sobre los puestos de trabajo que generan las cooperativas actualmente, cuáles son los últimos datos que se ha presentado a través de un informe del Ministerio de Trabajo e INACOP. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Un gusto estar con ustedes. Bueno, ¿qué dice ese informe que elaboraron junto al Ministerio de Trabajo a propósito de los puestos de trabajo que se generan en el ámbito del cooperativismo? Bueno, lo primero es que empezamos a hacer esta serie de estudios porque es muy difícil cuando se parte a veces de supuestos y no de datos relevantes ver cómo se está evolucionando. Para nosotros era importante contar con información de calidad y para eso ya llevamos 2 estudios que nos permiten ir comparando la situación del empleo, que sigue siendo para los uruguayos la primera preocupación que tenemos y mucho más después de la emergencia sanitaria. Y la verdad que no hemos tenido la comprobación de lo que siempre pensábamos, de lo que comúnmente se decía, de que el cooperativismo tenía la capacidad de adaptarse un poco mejor a situaciones difíciles como las que vivimos en el año 2020 y en el 2021 a raíz de la pandemia. Y efectivamente, en momentos en que el empleo tuvo sus dificultades, donde casi 180.000 uruguayos estuvieron en seguro de desempleo, el cooperativismo creció su actividad laboral. Entre diciembre del 2019 y diciembre de 2021 hubo un crecimiento del 9,9%, casi un 10% en los puestos de trabajo y hoy ya estamos con más de 25.000 trabajadores desde el punto de vista del trabajo directo, registrados ante el BPS y mucho más en lo que genera a nivel indirecto, con lo cual sigue siendo una fuerza muy dinamizadora de la vida económica y social del país. ¿A qué le atribuye esa característica de mayores posibilidades o mayor flexibilidad? Y primero a que las cooperativas normalmente ajustan por algunas otras variables. Ajustan por la variable a veces del salario, a veces a costa de la caída del salario, a veces a costa de algunos beneficios, pero tratando de sostener el empleo. Es decir, cuando los propios socios de las cooperativas somos los dueños de la cooperativa, en definitiva, eso hace que se trate de llegar hasta las últimas consecuencias antes de tener una disminución en los puestos de trabajo o en el cierre definitivo de una cooperativa. Eso le da una capacidad de resiliencia. Ahora, no es que no hayan sufrido durante estos años, no es que no hayan tenido consecuencias durante la emergencia sanitaria, porque eso lo vivimos todos los uruguayos. Lo que sí es que tienen una capacidad de adaptarse quizás mejor en esas situaciones. Eso nos da una responsabilidad muy grande, porque pensar únicamente en el cooperativismo como una rueda de auxilio en momentos difíciles es cuanto menos injusto. Sigue siendo un factor de desarrollo muy grande y además sigue siendo en algo que para nosotros es trascendente, porque la presencia del cooperativismo se da no solamente en la zona metropolitana, en Montevideo, en Canelones, se da en cada rincón del país, con cooperativas de trabajo, con cooperativas agrarias, con cooperativas de vivienda, y eso genera realmente desarrollo local. ¿Qué sector del cooperativismo genera mayor cantidad de empleo? Hubo una suba, ¿no?, del 10% entre 2020 y 2021. Eso da cuenta de lo que usted mencionaba, ¿no?, como en tiempos de crisis a veces el cooperativismo da respuesta. ¿Qué sector? Porque es muy variado, ¿no? Claro, el sector que da más empleo son las cooperativas de trabajo y luego las cooperativas sociales. Esas son los lugares donde hay más puestos de trabajo directos vinculados al cooperativismo. Pero después tenemos algunos ejemplos de crecimiento, por ejemplo en el sector consumo. El sector consumo logró, un sector que estaba bastante disminuido en sus ventas y demás, con la emergencia fidelizar mucho más con los socios y lograron un crecimiento, no solamente de los puestos de trabajo, sino también de sus niveles de facturación y además incorporaron una entidad que estaba dentro de una sociedad comercial de capital, como era el Sanatorio Americano, que pasó a ser una cooperativa y eso también incorpora personal a los números del empleo del cooperativismo uruguayo. Esa situación también da cuenta de que pasa a ser un modelo o un sistema atractivo para otro tipo de organizaciones, otro tipo de sistemas que pueden dar ese paso. Yo creo que habla de la credibilidad del sistema. Básicamente habla de la credibilidad del sistema. Nosotros nos encargamos de las políticas públicas. El mayor mérito, sin duda, está en el movimiento cooperativo y en el sistema cooperativo de que esto sea creíble. Pero también creo que ha habido una conjunción entre el movimiento cooperativo y las políticas públicas
que han permitido ver que más allá de los cambios de gobierno, de las circunstancias políticas, hay como una cuestión de Estado en este país vinculado al cooperativismo. Su ley general se dio por unanimidad en el Parlamento. Cada una de las modificaciones a esa ley han sido por unanimidad. Ha habido una continuidad de determinadas líneas de trabajo, por más que quienes asumimos las políticas públicas en 2020 tenemos, por supuesto, nuestros matices y hemos realizado determinados énfasis, pero no sobre una base refundacional. Esa credibilidad de las políticas públicas al cooperativismo yo creo que ayudan para que este tipo de instituciones importantes de la vida económica y social, como en este caso fue el Sanatorio Americano, se decidiera dar el paso de ir hacia el sector cooperativo. Pero además con el crecimiento que están teniendo, por ejemplo, las cooperativas agrarias en todo el país. Porque ahí también lo que señalamos en ese informe es que estamos en 25.000 puestos de trabajo directos. Pero pensemos en lo que genera una cooperativa agraria en el país, en el entramado social, en los puntos donde se ubica. Muchas veces son el factor aglutinante en determinadas zonas, en determinadas localidades, que no solamente generan empleo directo, sino que mueven a las localidades donde el comercio trabaja más cuando son las zafras de esas cooperativas agrarias. Es decir, generan muchísimo en lo que nosotros vinculamos al desarrollo territorial. De todas formas, me gustaría que profundizara porque usted nos decía que a veces para sobrevivir se puede hablar de impacto en salario, se puede hablar de impacto en beneficios. ¿Qué límite tiene eso? Porque uno puede llegar a pensar, bueno, pero eso puede ir en detrimento de lo que es la calidad de los puestos laborales que otorgan. Bueno, claramente en momentos donde al país no estaba en una etapa de crecimiento, hubo seguramente, no está cuantificado, pero hubo seguramente algún deterioro en la calidad, digamos, del salario o del empleo o de las horas en las cuales se trabajaron. Pero también nos habla desde... Nosotros tuvimos otro... Pero eso tiene un límite, está regulado, o sea, para quien de repente está por eso, para quien está por fuera, profundizar con respecto a eso, que puede, si no hay, empezar ahí, no sé si me conviene, porque capaz que mañana igual no me pagan, en ese sentido. En todo caso, esos 25.000 puestos de trabajo son puestos de trabajo formales y a su vez tienen un laudo en el cual tienen que estar incorporados, o sea, las cooperativas no tienen la capacidad de pagar salarios por debajo del laudo, eso claramente, están dentro de la regulación en materia laboral. Seguramente hubo alguna pérdida de algunos beneficios, pero yo creo que también esto habla de, por eso la responsabilidad que te decía hoy en día, de cuando la situación económica empieza a haber una etapa de crecimiento, allí también tenemos que acompañar al cooperativismo para que recupere esos beneficios que ha perdido y que a su vez siga siendo un factor de desarrollo. Yo creo que nosotros, el poder hoy lucir que el cooperativismo creció a nivel del empleo, una de las principales preocupaciones de los uruguayos, es algo que nos posiciona de una manera distinta a la hora de enfrentar estas etapas de crecimiento que va a tener el país. ¿Y entonces qué medidas se van a tomar, bueno, para fortalecer más el sector, generar condiciones de desarrollo? Lo pregunto porque también hubo cambios en el FONDES, ¿no? Cambios que estaban en la LUC que volvieron a ser modificados. ¿Qué medidas se están diseñando de forma estratégica? Lo primero es la necesidad de entender que durante muchos años, claramente entre el 2008 y el 2018, la cantidad de cooperativas creció exponencialmente. Estábamos hablando de unas 850 cooperativas y hoy estamos arriba de 3.500. ¿Cuáles fueron las que más crecieron? Crecieron en todas las modalidades. En todas las modalidades. En todas las modalidades se creció, básicamente a nivel de cooperativa de trabajo, cooperativas sociales y de vivienda crecieron mucho durante esos años. Y hoy nuestra principal preocupación es la consolidación, o sea, generarle capacidades de gestión a esas cooperativas para que más allá de pensar en que crezcan la cantidad de cooperativas, que esas cooperativas que hoy están... Sean viables, claro. Sean viables, tengan una mayor incidencia en la vida económica, podamos hablar de un peso mayor en el Producto Bruto de nuestro país, de lo que puede estar teniendo hasta ahora. Es decir, consolidarlas a nivel de brindarles herramientas de gestión. En eso está el instituto. Hemos duplicado durante el 2022 el presupuesto para las capacitaciones y para la formación de los cooperativistas en el convenio que tenemos con INEFOP y nos va a permitir llegar seguramente al fin del año en el entorno de las 100 cooperativas que hayan pasado por cursos de mejora de su gestión, de formación en habilidades. Eso claramente en un mercado tan dinámico como es el mercado laboral uruguayo es importantísimo formarse permanentemente.
Lo estamos haciendo con un programa de mejora de gestión. El año pasado otorgamos los premios en calidad, el premio Más Valor Cooperativo. Dentro del Premio Nacional de Calidad, una categoría que se instauró el año pasado para los premios de calidad en el sector cooperativo, a raíz de sus mejoras de gestión. Estamos tratando de darles mayores herramientas para poder ir creciendo a las cooperativas que ya están, independientemente que se siguen creando cooperativas, por supuesto. En cuanto a acceso a fondos, justamente yo le preguntaba a través del FONDES con estos cambios legislativos que hubo. El cambio legislativo que hay ahora en la rendición de cuentas y que este estudio lo que hace es una ley que es letra muerta, es decir, la ley es del 2015, establecía que tenían que venir determinados fondos de los excedentes del Banco República. Sí, que no se cumplían, El 15% tenía que venir para el fondo de SINACOP de los excedentes del Banco República. Eso hubiera significado que tuvieran que venir 65 millones de dólares por año al fondo para apoyar estos proyectos, cosa que era absolutamente voluntarista e inviable. Lo que establece ahora la reglamentación que está a estudio de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Presupuesto, es que el Poder Ejecutivo va a ver cómo se distribuyen entre proyectos de desarrollo, no solamente el Fondo de SINACOP, no solamente el Fondo de SANDE, también ya estaban incluidos algunos proyectos de infraestructura, pero se va a establecer cómo va a participar cada uno de esos proyectos en ese 30% de utilidades del Banco República que se van a destinar a desarrollo. Es decir... Esa ley no se cumplía. ¿De cuántos fondos se disponen entonces a través del FONDES para el apoyo de cooperativas? Hoy el FONDES tiene en su patrimonio en el entorno de los 17 millones de dólares, de los casi 85 que tuvo. En lo que es la capacidad que nosotros tenemos de efectivamente prestar, porque parte de eso está en... O sea, son 17 millones de dólares que están para préstamos, se va devolviendo, de eso etcétera. Estamos hablando en el entorno de los 10-11 millones de dólares que son de liquidez del FONDES para poder generar esos préstamos. Los hemos venido otorgando durante estos años. También es cierto que en el marco de la emergencia las inversiones, porque el FONDES tiene, por ley específicamente, tiene que ser para inversión en procesos productivos, y las inversiones han quedado relegadas durante estos años en las empresas cooperativas porque han tenido que afrontar otro tipo de circunstancias, pero ha seguido teniendo una cadencia de préstamos que le permiten hoy, en el entorno de los 25, cerca de 30 emprendimientos, estar siendo apoyados por el Fondo para el Desarrollo, que tiene desde hace ya unos años balances positivos, que tiene un comportamiento de su actual cartera muy responsable. Aún en la emergencia sanitaria, algunas cooperativas nosotros le brindamos la posibilidad de pasar sus cuotas del medio de la emergencia para el final, y algunas optaron por seguir pagando igual. Y habla también de la responsabilidad que se tiene hoy en día, que lamentablemente no se tuvo en algunas épocas y que hoy estamos pagando las consecuencias. En base justamente a esas herramientas que usted mencionaba, hay situaciones puntuales como la que se dio recientemente en el departamento de Paysandú, que afectó varias cooperativas. ¿Cómo se está trabajando en cuanto a eso? ¿O anuncios también con respecto a algunos beneficios que podrían otorgarse? Yo le confieso, yo estuve el martes por Paysandú, al día siguiente del temporal, y realmente la situación era impactante. Es decir, es realmente milagroso que no hayamos tenido que lamentar pérdidas humanas, porque los techos habían volado por toda la ciudad, los árboles, es decir, realmente era una zona de desastre. Nosotros nos comunicamos el lunes con algunas cooperativas del departamento que habían sufrido las inclemencias del temporal y que en algunos casos habían perdido los techos. Fuimos el martes, estuvimos allí con una de las cooperativas que estuvimos, fue con Covilase, es una cooperativa del Plan de Vivienda Sindical, que realmente las estructuras de isopanel de los techos habían volado. ¿Eran terminadas o estaban terminadas? Están habitadas, habitadas. Pero realmente la fuerza del viento había... Bueno, vimos un medio de prensa que perdió absolutamente todo su galpón. Es decir, las inclemencias del tiempo fueron muy grandes, habían volado esas estructuras de isopanel. Y nosotros establecimos en ese mismo momento, mientras yo estaba en Paysandú, el directorio sesionado de Montevideo ya aprobando una línea de crédito a tasa cero a 24 meses, a los efectos de poder ayudar a que en este momento de emergencia se pudiera, primero que nada, contar con el dinero para poder hacer las refacciones y poder volver a tener el techo. Y segundo, hacerlo de forma rápida, porque los materiales en Paysandú estaban empezando a escasear, claro, porque claramente la capacidad que tenían las barracas en el departamento se estaba viendo colmada. Entonces, ya el martes se aprobó el crédito, el miércoles se hizo el desembolso y el jueves ya nos mandaban el mensaje
de que habían quedado pronto los techos colocados y que la gente se venía de vuelta a la lluvia y ya podían contar con... ¿Cuántas cooperativas se acogieron a este beneficio? Nosotros, la aprobado por ahora es 1, pero ya tenemos 2 que están gestionando los formularios y los trámites, porque allí hay veces que depende de los materiales de construcción, es distinta el formato y lo que se requiere. A veces el material está en Paysandú y a veces no. Entonces se están generando esos formularios para acceder al crédito. Y el viernes estuvimos en contacto con la Dirección de Arquitectura de la Intendencia. Nosotros tenemos un diálogo muy fluido con la Intendencia permanentemente, pero en este caso se da mucho más, y se está haciendo un reglamento con el SECOEDA a los efectos de ver efectivamente cuáles son las cooperativas. En principio se habla de unas 8 cooperativas que se vieron afectadas. ¿Todas de vivienda o también dedicadas al agro? Por ahora las que han llegado son de vivienda. Nosotros no tenemos discriminado que tenga que ser de vivienda y efectivamente sabemos de algunas dificultades que han tenido productores hortícolas. Hay que ver si esos productores están agremiados en alguna cooperativa, y si así fuera, nosotros podríamos extender también desde la vivienda hacia la producción hortícola del departamento. Pero hoy nos estamos enfocando en la vivienda porque me parece que eso es lo principal y lo urgente, el poder contar con un techo, es lo que nos motivó inmediatamente a generar estas herramientas. ¿De cuánto se dispone para esos préstamos? No hemos establecido un límite, porque la casuística es muy distinta. Una cosa son una cooperativa que tuvo que comprar placas de isopanel y que ellos mismos la colocaron, y fue un préstamo de 720.000 pesos. Pero en algunos casos los materiales de construcción tienen otras dimensiones. En algunos casos estamos hablando de cooperativas que tienen techos de dolmení y también hay que colocar nuevamente las cumbreras. Es decir, la casuística es muy distinta. Si nosotros establecíamos un monto, capaz que nos estábamos encorsetando y después no teníamos la capacidad de realmente atender una situación de emergencia. Nosotros nos pusimos como objetivo que ninguna de las cooperativas no tuviera la fórmula para poder en ese momento asistir a sus socios y colocar nuevamente los materiales de construcción. Estamos en ese proceso. Fernández, muchas gracias por estos minutos. Por favor, soy un gusto como siempre.